Bueno, ya hemos revisado diferentes casos especiales de responsabilidad en los cuales, bueno, nosotros hemos analizado la responsabilidad del tutor, del maestro, de los padres. Hemos visto también la responsabilidad que puede emanar del patrón, también de la cosa en custodia. Hemos visto ciertas reglas inherentes este, a, a estas temáticas. Entonces, inherentes a esta temática, hemos visto qué requisitos se requieren, ¿no? Para que exista responsabilidad por custodia de cosas. Hemos visto que necesariamente tiene que uno servirse de la cosa para que pueda, generar cierta responsabilidad. Por otro lado, nosotros hemos podido realizar un análisis ya más genérico en un principio de lo que es la responsabilidad civil objetiva y la responsabilidad civil subjetiva. Entonces, ahora corresponderá analizar qué es lo que sucede, qué es lo que acontece en el caso de la responsabilidad por animales, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando un animal genera un daño? Se identifica este tipo de daño con una hipótesis de responsabilidad íntegramente objetiva. En este caso, en el caso de la responsabilidad por animales, poco importará la culpa invigilando que tenga el propietario sobre el animal, poco importará si ha sido negligente el propietario, poco va a importar si es que ha sido imprudente. Entonces, no se hace referencia a ningún tipo de culpa. Más que por la culpa o negligencia, se impone una exigencia social para que se soporten los daños causados por animales aquella persona que obtiene beneficio de los mismos. Es decir, que quien va a obtener cierto beneficio mediante los animales, entonces va a ser el que tiene que ser responsable. No se deben a fuerzas incoercibles de la naturaleza o a hechos imprevisibles e inevitables de terceros, ¿no? Vamos a ver cuál es el justificativo de este tipo de responsabilidad. Y es que al final los animales tienen impulsos internos propios que naturalmente se van a generar y no pueden considerarse casos fortuitos, pese a ser imprevisibles e inevitables, y pese a que el custodio, es decir, quien tenga la responsabilidad sobre los animales, no responsabilidad en el sentido que estamos analizando, sino quien tenga a su cargo al animal, pese a haber obrado diligentemente, pese a haber, digámoslo así, cubierto con todos los requisitos de una conducta exigible a una persona razonable, bueno, termina siendo responsable por estos, ya que no estaríamos ante un caso fortuito, ¿no? Nosotros hemos visto que en un caso fortuito estamos ante un hecho trascendente que puede, ¿cómo diríamos? Un hecho trascendente y un hecho externo entre el agente del daño y el daño mismo que va a implicar el daño, ¿no? Entonces, justifiquemos por qué existe este tipo de responsabilidad. Aun cuando sean mansos, nos dice nuestro material y al menos el texto de Guido Alba, los animales van a conservar siempre un carácter fiero y salvaje. En ocasiones existen, sí, ciertas manifestaciones incoercibles de violencia y agresividad física. Entonces, eso no se puede negar, eso es algo evidente. Estos comportamientos son imputados a aquel que, conociendo o debiendo conocer su posibilidad de desarrollo y manifestación, se convierta en propietario o un simple usuario de los animales. Es decir, que se atribuye esta responsabilidad a aquel que ha asumido ese riesgo, ¿no? Es decir, uno ya sabe cuál es el obrar de estos animales y es por este motivo también que se le atribuye la responsabilidad por los mismos. Es por esto que los comportamientos de los animales entonces pueden generar cierta responsabilidad en la persona que es beneficiada por los mismos o en el propietario de estos.
Es así que nuestro Código Civil, en su artículo 996, establece lo siguiente: el propietario de un animal o aquella persona que se sirve de él es responsable del daño que ocasiona dicho animal, sea que está bajo su custodia o sea que se le hubiese extraviado o escapado, salvo que pruebe el caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la víctima. Entonces, si se le extravía un animal, bueno, también él mismo termina siendo responsable, ya que esta es una causa directa de su obrar, ¿no? De sus omisiones, digámoslo así. Por otro lado, respecto a esta responsabilidad, podemos revisar ciertas hipótesis, ¿no? No cualquiera va a responder por los daños ocasionados por un animal. La jurisprudencia italiana distingue dos hipótesis que son concordantes con lo establecido por nuestro artículo 996. Y es que al final, según una de estas hipótesis, es responsable el que se sirve efectivamente de él y el que obtiene beneficios de su actividad, ¿ya? Pero existe otra hipótesis, ¿no? De posibilidades de daño generado por animales. Y es aquella en la cual el animal termina siendo solo un objeto de custodia y de mantenimiento. Cuando el animal ha sido, digamos, confiado a alguien por su propietario o por el que se beneficia del animal para que realice ciertos actos, por ejemplo, para que lo lleve a pastar a ovejas, etcétera. Entonces, bueno, ya que esta persona que le ha llevado a pastar las ovejas, por ejemplo, no va, no tiene un beneficio económico por el animal, entonces no se hace responsable de esto. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si Soledad va de viaje y me entrega a su perrito para que yo lo cuide mientras está de viaje, sin que yo perciba ningún beneficio económico por ello? Entonces, en este caso, la responsable de cualquier daño del animal va a ser Soledad y no así mi persona, ¿no? Eso es una distinción a realizar. Entonces, quien custodia o simplemente tiene que realizar algún mantenimiento respecto al animal, no es responsable de los daños que genere el mismo, a menos, claro, que, bueno, él se sirva del animal y el animal le genere ciertos beneficios, ¿no? El principio del riesgo de empresa solo opera si es vinculado con un provecho obtenible en abstracto, ¿no? Entonces hay que considerar y hay que analizar si a esta persona, de manera, bueno, abstracta, o sea, considerando los hechos, le beneficia o no el animal, ¿no? La responsabilidad por daños causados por animales, entonces, va a correr a cargo del propietario. El propietario siempre va a ser responsable porque se sirve de él, ¿no? Y en segundo lugar, también el que se beneficia económicamente. Esta responsabilidad se va a transferir a un tercero, entonces solo si se sirve del animal. Consecuentemente, la entrega de un animal por razones de custodia, de cuidado, control o manutención no es válida para transferir el derecho de usar el animal, no siendo, como nos dice el ejemplo, no siendo válida para transferir el derecho de usar el animal para obtener beneficios, no transfiere la responsabilidad al tercero en caso de generarse daño. Si es que alguien le entrega un animal, pero sin que esta tercera persona que va a custodiar al animal pueda beneficiarse con él, entonces no genera responsabilidad para este tercero, sino simplemente para el propietario. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Encontramos entonces, bueno, ya que estamos ante un caso de responsabilidad civil objetiva, sí se puede exonerar la responsabilidad, pero mediante aspectos, mediante causas, o digámoslo así, mediante institutos jurídicos que quiebren el nexo de causalidad, es decir, el caso fortuito o la culpa de la víctima. Por ejemplo, se ha dado en la jurisprudencia el caso de una persona que demanda a otra porque su perro le ha generado daño, es decir, le ha mordido, etc. Pero la jurisprudencia ha dicho, un momento,
A ver, analicemos el caso concreto. Y en este caso concreto, ¿qué había pasado? Esta persona ha ingresado a una tienda que se encontraba cerrada, en primer lugar, y en mérito a que ha ingresado a esta tienda que estaba cerrada, ha recibido las mordidas del perro. Entonces, en este caso, ha sido la culpa de la víctima la que ha generado el daño, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿cómo puede haber caso fortuito? ¿Cómo puede haber fuerza mayor en el caso de un animal, ¿no? Si el animal mismo es de la naturaleza. Nosotros nos referimos a hechos externos al daño mismo, no al mismo agente del daño, diríamos así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un terremoto es determinante para que el animal se encuentre mucho más nervioso y en pleno terremoto o en pleno sismo el animal pueda generar un daño? O en pleno, qué sé yo, en plenas manifestaciones de personas que lanzan petardos, se escapa el animal de una casa y, bueno, se entromete entre un automóvil, bueno, se entromete en la vía de automóviles, generando que el automóvil se accidente. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos ante un caso fortuito, o, bueno, en este caso concreto, en una fuerza mayor, en un caso de fuerza mayor, ¿no? Porque han sido varias personas que están manifestando, etcétera, las que han generado este hecho, ¿no? Entonces, la hipótesis de exoneración de responsabilidad en caso de daño generado por animales se da con el caso fortuito y el hecho culposo del damnificado. El caso fortuito es referible a toda hipótesis en que falte cualquier razón de imputabilidad jurídica del daño al sujeto que tiene la custodia y la utilización del animal. Por ello comprende también el caso de culpa exclusiva del damnificado. Recordemos que el caso fortuito implica la intervención significativa de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor implica la interrupción ordinaria del orden causal por mano del hombre, ¿no? O sea, el orden causal es que el animal no, bueno, esté en su casa, digámoslo así, pero debido a cierta intervención del hombre, es decir, ciertas sediciones, ciertas manifestaciones, el animal, bueno, digámoslo así, le afecta esto puede llegar a afectar a los nervios del animal para que el mismo escape y genere un daño, por ejemplo. El hecho del damnificado implica su exposición al riesgo, ¿no? Lo que habíamos manifestado con el ejemplo de esta persona que había ingresado a una tienda y, bueno, una tienda que se encontraba cerrada y ha recibido los daños por parte del animal. Consideraciones. Por último, para terminar este tema, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. No importa la especie de animal, es decir, no es necesario que estemos ante un animal peligroso para que ocurra esta responsabilidad. Es relevante la incidencia causal de su presencia, es decir, el animal tiene que ser el agente del daño. No cobra relevancia tampoco el comportamiento del animal, es decir, si es un animal agresivo o no lo es, sino el hecho material realizado por este. Vale decir, el hecho de que el incidente haya ocurrido a causa del animal, independientemente de cómo obre el animal, ¿no? No es suficiente la prueba de haber usado la diligencia común en la custodia del animal. Es decir, que quien quiere eximirse de responsabilidad tendrá que argumentar un caso fortuito o la culpa de la víctima. Y no es válido aquel argumento por el cual establezca que sí ha sido diligente en el cuidado del animal. En realidad uno asume el riesgo el mismo momento en que adquiere el animal, ¿no? Entonces va a ser necesaria la prueba de estas eximentes de responsabilidad, perdón. El choque entre un vehículo y un animal doméstico se resuelve en igual eficacia de las presunciones de responsabilidad. Esto se ha dado en la jurisprudencia italiana, ¿no? Entonces, ambos son responsables, pero cada uno tendrá que eximirse su responsabilidad según los argumentos que nosotros ya hemos estudiado anteriormente, ¿no? El caso fortuito, la fuerza mayor. De esta manera hemos terminado y de manera sucinta, de manera breve, esta temática de los daños generados por animales. Espero que haya sido claro y si tienen alguna duda pueden realizarla ahora mismo.